Bien, continuamos con segunda de Timoteo en el capítulo 2, donde encontramos las 14 exhortaciones del apóstol Pablo. Pablo se está despidiendo de su hijo espiritual, pero no solamente en esta carta hay exhortación, sino puedo discernir que en esta carta es una carta muy especial. ¿Por qué razón? Porque acá puedo ver el sentimiento de Pablo. Nunca en sus cartas él expresa su sentimiento. Probablemente un poco lo expresa en la carta a los Gálatas, su enojo, su dureza, su manera de tratar a los hermanos. Pero esta carta es totalmente diferente. Porque en esta carta le va a aconsejar a Timoteo qué es lo que debe hacer como ministro, cómo debe tratar a las mujeres más adultas, cómo tratar a los ancianos, cómo tratar a los jóvenes, cómo manejar las doctrinas, etcétera, etcétera. Pero sobre todas las cosas puedo ver aquí en esta carta, mirándolo desde este objetivo, el sentimiento de Pablo, el profundo sentimiento, y él abre su corazón, lo que le pasó, y comienza a recordar algunas historias, cómo lo dejaron solo, a tal punto que le dice: cuando vengas, tráeme el rollo y el capote que dejé en Troas. Ahora mire usted la intención de Pablo, ¿no? A pesar de que Pablo estaba convencido que iba a ser sacrificado, porque él dice: ya estoy por ser sacrificado, el punto, ya estoy por ser muerto por causa del Señor. Pero él todavía seguía pensando estudiar la Biblia. Por eso sabía que iba a morir, pero él quería hasta el último aprovechar. Dice: tráeme los rollos, quiero seguir estudiando. Él sabía que iba a morir, pero todavía tenía en mente esto. Que los corazones de los cristianos podamos tener eso, ¿no? Pablo estaba a punto de morir, pero él tenía su corazón allí en las escrituras, y quería hasta el último minuto aprovechar las escrituras. Bien, estuvimos haciendo una introducción de las 14 consejos, exhortaciones que el apóstol Pablo le da, y hemos quedado donde dice: esfuérzate, esfuérzate, donde Pablo le dice a Timoteo allí que él se esfuerce, que él se dedique, y hablamos que el esfuérzate es ir un poco más allá de la fuerza. Y luego enseña lo que has aprendido, transmítelo. Pero en esta noche vamos a quedarnos en un solo tópico, en una sola exhortación o consejo. Porque aquí comienza Pablo a darles tres metáforas, tres metáforas. La del versículo 3 es una metáfora, la del versículo 5 es otra metáfora, y la del versículo 6 es otra metáfora. Una metáfora es arrojar algo al lado para comparar esa verdad. Eso es una hermenéutica, o sea, una regla figurativa de la hermenéutica, donde se arroja algo para mostrar o comparar una verdad. Entonces, la primera metáfora es compararlo a Timoteo como un soldado. Luego, la segunda metáfora es compararlo como un atleta. Y la tercera metáfora es compararlo como un labrador. Entonces, él toma esos ejemplos y lo aplica a la vida cristiana. Entonces, leemos el versículo 3 y el versículo 4 del capítulo 2 de 2 Timoteo, donde Pablo le va a dar la metáfora. Y le dice: tú pues sufre. Esta es la palabra que vamos a resaltar, es la palabra que va a remarcar aquí en este tercer enseñanza de Pablo a Timoteo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y luego le agrega otra cosa. Primero sufre, pero luego le agrega una cosa: tomando las leyes romanas para ser un soldado. Y una de las leyes romanas es que ninguno que se agrega a la milicia no se podía enredar en negocio. Él estaba solamente
para la milicia. Entonces le dice en el versículo 4, ninguno que milita se enrieda. Esa palabra es tejer. Enredar es tejer. Pasar la aguja para tejer. No se enreda en los negocios de la vida. ¿Por qué? Porque tiene el fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. Entonces, dentro de esa metáfora, el apóstol Pablo va a usar como buen soldado de Jesucristo, como un buen soldado de sufrir penalidades. Usted tiene dos tópicos en la página número 3 y yo voy a agregarles dos tópicos más de lo que usted tiene dentro de la página. Hacemos una introducción dentro de sufrir penalidades y tomamos el sufrimiento en este caso del salmista que se siente morir. Muchas veces nosotros también, dentro del sufrimiento que a veces pasamos por causa de la obra del Señor, parece que se nos termina todo, parece que no hay salida, parece que no hay esperanza, parece que no hay respuesta de Dios y sentimos morirnos como el salmista dice en el Salmo 88. Pero también, ¿cuál fue la reacción de Cristo en el sufrimiento? Entonces yo tengo que tomar el ejemplo de Cristo. ¿Qué hizo Jesús en el sufrimiento? Pero nosotros vamos a agregar dos tópicos. Y el tercer tópico, que sería después de estos dos que están en los apuntes, el tercer tópico sería nuestro sufrimiento. ¿Cómo yo tengo que tomar el sufrimiento de la causa de la obra del Señor? ¿Cómo yo tengo que tomarlo? ¿Cómo tengo que ver? ¿Desde qué punto de vista tengo que ver el sufrimiento de la causa? Aunque no sea la causa directamente, a veces nos toca sufrir indirectamente, pero muchas veces de esa manera indirecta es una preparación, es algo que preparó el enemigo para con nuestras vidas. Tal vez usted no va a sufrir persecución, no va a sufrir maltrato, no va a sufrir burla, etcétera, etcétera, pero sufre otras situaciones que son también preparadas por el enemigo para desanimarnos, para que sigamos adelante. Entonces, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo tengo que mirar yo como cristiano el sufrimiento? Y el cuarto tópico es la reacción apostólica. ¿Cuál fue la reacción, según la Biblia, los apóstoles? ¿Cómo tomaron el sufrimiento los apóstoles? Entonces, creo que nos va a quedar una muy buena lección en esta noche. Yo creo que nuestra mentalidad va a cambiar. Pero yo quiero comenzar con esta introducción. Reconocemos que Dios es soberano. Lo reconocemos, la Biblia lo dice, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. David reconoce que Dios es soberano cuando va a construir el templo, él ora, trae su ofrenda y él reconoce que Dios es soberano. Cuando los apóstoles fueron presos, en ese caso Juan y Pedro, por haber sanado a aquel paralítico que estaba en la puerta del templo, entonces le prohibieron predicar el evangelio, continuó predicando, se fueron a orar y en la oración ellos reconocen que Dios es soberano. En ambos casos, tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ellos reconocen que Dios es soberano. Nosotros también reconocemos que Dios es soberano, lo reconocemos, pero muchas veces en la práctica lo negamos. Y la mayoría de los cristianos, la mayoría, yo no le voy a decir el 100%, pero casi el 100%, la mayoría niega que realmente Dios es soberano. ¿Por qué? Porque cuando decimos que Dios es soberano, es aquel que tiene todo bajo su control y que nada de lo que ocurre en la vida humana y en forma muy particular en la vida de los cristianos, nada ocurre por casualidad. Todo es permisión de Dios. Pero en la práctica, cuando nos llega el momento difícil, nos enojamos, peleamos, renegamos. Entonces es ahí donde está la duda.
¿Realmente Dios es soberano? ¿Dios está manejando las cosas? Y si Dios está manejando las cosas, ¿por qué tengo que renegar? ¿Por qué tengo que enojarme? ¿Por qué tengo que discutir? ¿Por qué esto y por qué aquello? Si Dios realmente es soberano, si Dios está manejando todas las cosas, nada le pasa por alto. Nada de lo que me ocurre en la vida es algo inesperado de sorpresa para Dios. No, Dios está manejando y Dios está permitiendo esto. Esto lo vamos a ver cuando entremos en el tercer tópico, que es nuestro sufrimiento. Entonces allí donde nosotros tenemos que ver. Bien, aquí en los apuntes, el sufrimiento sufre penalidades. Nos encontramos ante el primer texto de segunda de Timoteo, pero no es 4:9, es segunda de Timoteo 2:9, 2:9, y allí el apóstol Pablo sigue hablando del sufrimiento o agrega algo más del sufrimiento, y él dice en 2:9, en el cual sufro penalidades. En el 2:3 le dice, sufre penalidades. Y en el 2:9 él reconoce que él está sufriendo penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Qué tremenda cosa está diciendo el apóstol Pablo acá. Él dice, yo estoy sufriendo penalidades y dentro de esas penalidades hasta me metieron en la cárcel, injustamente, injustamente. Pero luego le va a decir, y estoy sufriendo como un malhechor, o sea, como un delincuente. Me están tratando como delincuente. Y muchas veces en la vida cristiana, y más ahora, nos van a tratar así. ¿Por qué? Porque nos van a condenar, nos van a juzgar de que despreciamos las leyes de la nación, porque hacemos acepción de personas, porque no aceptamos los homosexuales, porque no aceptamos las diferentes conceptos de género que hoy se está promoviendo y todas esas cosas. Bien, no quiero hablar sobre ese tema, pero tendríamos mucho que hablar. Cómo se inclina la balanza para un lado y no para el lado correcto. Simplemente no apoyar el concepto cristiano, sino ser equilibrado y justo, pero no lo son. Entonces Pablo dice, no, yo sufro penalidades como un buen soldado que lucha por esta causa. Y la Biblia va a hablarnos, nos va a hablar en diferentes textos, nos va a hablar sobre el sufrimiento. Por ejemplo, la carta de Pedro, esa la que voy a tomar de aquí a unos minutos, es una de las cartas que habla de las pruebas, del sufrimiento y de todo lo que tenemos que pasar como cristianos. Pero también la carta a Santiago lo escribe en el capítulo 5, en el versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Hay alguien afligido, en una aflicción, porque las persecuciones y las cosas que hacen contra los cristianos nos afligen. Hagan oraciones, hagan oraciones. Cuando estamos afligidos, ¿qué tenemos que hacer? Orar, orar, dedicarnos a orar. Entonces tenemos esta práctica que hacer en esas horas de aflicciones. Pero allí en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 8, ahí en la misma carta que estamos estudiando, 2 de Timoteo 1:8, dice Pablo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, porque se había corrido como pólvora, que Pablo estaba preso y cuántas cosas habrán surgido. Entonces dice, no te avergüences de mí, no te avergüences ni de mí, preso suyo. Yo soy preso no por un delincuente, por una persona estafadora, no, yo estoy preso por Cristo. Por eso dice preso suyo.
sino que participa. Nuevamente le vuelve a aconsejar. Ya 3 veces en esta carta, Pablo habla de sufrimiento y le dice en el versículo 8, participas las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Esto me está diciendo que si tenemos que pasar por aflicciones, por luchas, por dificultades, Dios va a darnos el poder, la fuerza necesaria para que yo pueda continuar y seguir sirviendo a Dios. Entonces vamos a ver el sufrimiento en el salmista. Allí en el Salmo 88, el salmista se siente tan deprimido como muchas veces nosotros nos hemos sentido en nuestra vida. Él se siente tan avasallado por las luchas que en el Salmo 88, él dice en el versículo 3, se siente cansado, 88:3, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cerca de la sepultura, mejor dicho, de la muerte. Ya estoy más para la muerte porque ya no aguanto más. Ya no aguanto más los sufrimientos. Y me declino más para la muerte que para vivir y gozar la salvación. Ahora, ¿se da cuenta lo que es? ¿De dónde parte esta actitud, este concepto? Parte de nuestra mente. ¿Cómo yo miro las cosas de la vida? ¿Cómo yo confronto las luchas de la vida? ¿Cómo confronto la opresión? ¿Cómo confronto la burla? Y el salmista está diciendo en este versículo 3, porque mi alma ya está cansada. Estoy cansado de sufrir. He leído la biografía de Richard Rembrandt. Fue el fundador de los mártires, que hasta el día de hoy sigue la misión de los mártires. Y quien está al frente es Panau, es un alemán que lo conozco personalmente, he estado con él y cuando estuve en Alemania he estado también con él, no hace mucho estuvo aquí en Buenos Aires y estuve con él, Panau. Y Richard Rembrandt en su biografía, en su libro, dice, desde el principio de mi vida he sufrido, porque él era un rumano. Entonces, él conoció el comunismo desde su infancia. Toda mi juventud fue un sufrimiento. Él estuvo 2 veces, 14 años preso. O sea, 28 años de su vida estuvo preso. Conocí el sufrimiento de la cárcel. Mi vida fue un total y un continuo sufrimiento. Pero dentro suyo él tenía el consuelo y la fortaleza de Dios. Yo no sé si alguno de nosotros podríamos aguantar. Cuando él fue llevado preso, su hija era pequeña y cuando fue dado libertad, ya su hija era una jovencita. No tenían que comer y cuenta la historia, Richard Rembrandt, es tremendo, que cuando le daban de comer, le daban un plato de sopa, era agua nada más, con un grano, con solo un grano. Había algunos que tenían un grano, pero el que estaba más fuerte para poder soportar, le daban ese plato de comida a aquellos que estaban débiles, casi sin fuerza. Los hermanos se ayudaban y allí los hermanos se amaban, allí los hermanos oraban y no se preguntaban de qué denominación es, cuáles son tus conceptos, sino que el amor de Dios lo unía y lo hacía fuerte para soportar las duras luchas de ese comunismo tan férreo, del comunismo rumano, que el comunismo de Rumania se jactó diciendo, hemos eliminado el cristianismo.
No, no, pero él no sabía que había cristiano. El gobierno no sabía que había cristiano. Y que por la gracia de Dios hemos estado colaborando algunos años en la obra misionera en Rumania. Y Dios ha hecho milagro, ha salvado almas, ha transformado vida. Pero muchas personas son sufridas, mucho sufrimiento, y acá el salmista está cansado de sufrir. Tenemos que darle muchas gracias a Dios, que nuestra vida no es un sufrimiento, es un gozo. Tenemos pan, tenemos donde dormir, tenemos la salud, tenemos la iglesia con las puertas abiertas, tenemos tantas cosas. Entonces el salmista se cansa, está cansado de sufrir. Pero en el versículo 5, perdón, el versículo 4, está sin fuerza. No tiene fuerza, él perdió la fuerza. Y dice, soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy un hombre sin fuerza. Las luchas lo debilitó tanto, tanto, que no tenía más fuerzas. Ahora pensemos este consejo de Pablo. Y le dice, sufre, porque el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Algunas veces va a tener alivio, otras veces va a ser duro, pero aquel, y escúcheme bien en esto, aquel que no soporta las pruebas, las luchas, los sufrimientos, no está preparado para servir a Dios. No tiene la capacidad de estar al frente de nada, de nada. Si reniega, se enoja, no está preparado. Debemos tener la madurez, la altura espiritual de soportar y seguir luchando, aunque no sepamos qué hacer, pero soportamos y seguimos. Y por eso Pablo le dice, un buen soldado sufre. Y si somos buenos soldados de Cristo, sufrimos, sufrimos. Entonces el Señor nos coloca en ese privilegio y le dice Pablo, como buen soldado, tiene que sufrir. Ahora el salmista, ya llevamos dos conceptos. El salmista se sentía como más muerto que vivo, se sentía más muerto que vivo, sin fuerza, estaba abatido, hastiado, mejor dicho, la palabra correcta, hastiado. La segunda cosa, la segunda cosa del salmista, se siente sin fuerza. La tercera cosa, se siente abandonado. Versículo 5. Abandonado entre los muertos, como los pasados a espada, que ya yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tus manos. El salmista dice que se siente solo. A pesar de todo, Pablo estuvo solo. Cuando Pablo le habla a Timoteo en una de las cartas, él le dice, todos los de Asia me han abandonado. Solo el Señor estuvo en mi defensa. Piense lo que está diciendo, es una cosa tan rápida para leerla, pero tan llena de profundidades. Todos los de Asia. Ahora, ¿cuántos son los de Asia? ¿Quiénes son todos? ¿Quiénes son todos esos de Asia? Y usted empieza a mirar las iglesias de Asia, a todos los que evangelizó, todos los que se convirtieron. Dice, todos ellos me abandonaron. Todos ellos son mis hijos espirituales. A todos los gané, pero todos ellos me abandonaron. En la hora más duras, en la hora más difícil, en la hora cuando yo lo necesitaba, me abandonaron. Pero una cosa, el Señor estuvo a mi lado. Oiga, esto es para mirarnos. Yo no estoy aquí como juez, sino simplemente como un expositor de la palabra y juzgándome a mí mismo,
juzgándome a la luz de la palabra. ¿Cuánto estoy dispuesto a sufrir por el Señor? ¿Cuánto? ¿Puedo yo estar firme a pesar de lo que dice el salmista? El salmista dice, estoy hastiado, estoy sufriendo, ya no quiero más sufrimiento. Quiero más morir que sufrir. La segunda cosa, soy un hombre sin fuerzas. Y esto lo tenía el profeta Elías, estaba sin fuerza. Y luego la otra cosa dice que ya estaba más para el sepulcro que para otra cosa. Y el tercer concepto donde el salmista dice, me abandonaron todos, estoy solo. Ahora, no solo que me abandonaron, sino que se olvidaron de él. El mismo versículo. Abandonado entre los muertos, no solo abandonado, como los pasados a espada, todo esto, sino que se sentía solo. Se sentía realmente solo. Esta es la condición del salmista. Esta es la condición, cómo se sentía en medio del sufrimiento del salmista. Él tenía un profundo, y esto es lo que nos pasa a todos, un profundo dolor. El versículo 6 dice, me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Estoy en el pozo. Estoy en el pozo. En ese pozo donde no hay salida, donde hay oscuridad, donde nadie me extiende la mano, estoy en el hoyo. Yo no sé cuánto de ustedes se sentirán así en estos momentos. Pero una cosa, yo te puedo asegurar que Dios te da la fuerza por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo para que puedas soportar, porque todo sufrimiento tiene un propósito. Todos los sufrimientos tienen un propósito de Dios para nuestra vida. Pero también el salmista dice que no encuentra la salida. Él no encuentra, no sabe para dónde ir, no encuentra una salida. Entonces él se siente como sin salida. No la está encontrando. En el versículo 8 dice, has alejado de mí mis conocidos. Me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Estoy en un lugar donde no puedo salir. Estoy en una situación donde no puedo. Mire, estudie este salmo, mírelo. Mire lo que es el sufrimiento y cómo se sentía el salmista. Así podemos sentirnos nosotros. No estamos exentos, pero podemos sentirnos así. Entonces el salmista se sentía abandonado, se sentía sin salida y para peor de lo peor, ahí vienen los pensamientos. Y normalmente los pensamientos que vienen en esa hora no son los correctos. No son los correctos. No. Son pensamientos equivocados. Y a tal punto que el salmista podría sentirse olvidado por Dios. Ahí donde empezamos a perder la relación, la comunión, la esperanza. Y dice en el versículo 14, ¿por qué, oh Jehová, has desechado mi alma? Él está diciendo, me desechaste. O sea, él está diciendo, me abandonaste. Me abandonaste. Pero no. Esa es la reacción de una persona que está sufriendo. Así lo que el salmista está relatando en este salmo es la realidad nuestra. Así nos sentimos. Nos sentimos que
Estamos cansados de sufrir, nos sentimos que estamos en un pozo sin salida, nos sentimos que se olvidaron de nosotros, nos sentimos que no hay salida, nos sentimos hasta como que Dios hasta se olvidó, hasta Dios se olvidó y él terminó desechándonos y nos terminamos viendo a nosotros mismos como la peor basura del mundo, de la iglesia y que no servimos para nada. Esto es llegar al extremo. Estos son los pensamientos que nos vienen a la mente y no es correcto, no es lo cierto, es una mentira. No, no, no. Usted no es el peor del mundo, usted no es la basura, usted es amado por Dios, pero tiene que pasar por esas pruebas, hay que pasarla, es necesario y muchas veces nos van a costar lágrimas, no vamos a dormir tranquilo, vamos a dar vuelta, no vamos a tener apetito, vamos a tener dolores de estómago y hasta vamos a sentir palpitaciones. Todo esto tenemos que pasar, pero nunca te olvides, Dios no te abandona. Dios no te abandona. Así se sentía el salmista. Y así como se sentía el salmista, nos sentimos cada uno de nosotros. Así nos sentimos. Ahora, ¿cómo fue el sufrimiento de Jesús? ¿Cómo fue realmente el sufrimiento de Jesús? Bien, el Salmo 22 es un salmo profético donde habla exclusivamente de Cristo y está profetizando este salmo, todo lo que va a acontecer y hasta a veces nos cuesta mucho, mucho entender este salmo. Yo lo he leído muchas veces, he tratado de ir por la línea y a veces te perdés dentro de la profundidad de las cosas que el salmista está diciendo, se está diciendo. Y esto puede ser que sea una experiencia del salmista, pero se la está explicando o la está profetizando a Cristo, el Salmo 22. Voy a dejarles algunos conceptos porque yo quiero entrar más que nada en nuestro sufrimiento y quiero remarcar el sufrimiento apostólico. ¿Qué dice este Salmo de Cristo y el sufrimiento? Realmente, si uno quiere estudiar el sufrimiento de Cristo, tendría que estudiar Primera de Pedro. Porque Primera de Pedro es una exhortación de lo que debemos hacer cuando sufrimos, nosotros. Pero Pedro va a colocar a Cristo como ejemplo. Entonces, si usted quiere ver el gran y el modelo, cómo sufrió Cristo y cuál fue su reacción, tenemos que estudiar Primera de Pedro. Pero en este Salmo 22 va a demostrarnos que Cristo sufrió mucho, pero mucho, mucho más que nosotros. Y dice que él se sintió desamparado. Dios se aleja de su clamor. Oiga, no, no, ese sentimiento es cuando se confunde. Y ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Confundir el sentimiento de las acciones de lo que me está pasando. Se lo repito. Confundir el sentimiento de esas acciones que estamos pasando. Y conforme a lo que sentimos, es lo que creemos que nos está pasando. Y no es así. Y el Señor Jesús humanamente se sintió desamparado. Y él siente como que si Dios no respondiese a su clamor. En el Getsemaní, Jesús oró. Bíblicamente, no tenemos respuesta de Dios. Aparentemente Dios guardó silencio, pero el silencio también es una respuesta. Por eso él dijo, vamos.
el enemigo ya viene. Levantemos, tengo que ir. ¿Por qué? Porque en el silencio Dios no lo iba a librar. Él sabía para qué él vino. Y él mismo reconoció en Juan 10, yo he venido para que tengan vida, pero he venido para dar mi vida. En rescate mucho. He venido para dar. Para eso he venido. Pero ahora el sentimiento humano, esta parte humana, que tiene que ser fuerte en esas horas. Pero para ser fuerte, tenemos que ser espirituales. Y para ser espirituales, yo tengo que estar en las alturas espirituales, en la comunión con Dios. Y si yo no cultivo esa comunión con Dios, cuando llega la prueba, me desanimo, me entristezco y me siento la peor basura del mundo. No, no, no. Eso es tu sentimiento. No es el sentimiento de Dios, no es la visión de Dios, es nuestro sentimiento. Entonces, yo tengo que confrontarlo, no meterme en una cueva como lo hizo Elías. Claro, yo lo digo después que pasó todo, porque no estoy en los pies de él o en los zapatos de él, pero no, no, no. Cuando Dios le salió al encuentro, le dice, ¿qué estás haciendo acá? Y él le dice, no, he quedado solo, estoy solo. Yo estoy solo, Señor. No, 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 Elías, está equivocado. No está solo. Hay 7,000 más todavía. Pero el Señor le dice, tengo una obra contigo todavía. Imagínate, yo me voy imaginando la historia, yo me voy haciendo la idea de la obra, yo no simplemente menciono texto así nomás y no, 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 voy haciéndome la imagen. Está en la cueva oscura, húmeda, fría, viene el ángel y le dice, ¿qué estás haciendo? Ah, quedé solo. Mejor me es la muerte que la vida, ¿para qué? Si ya no hay más nadie. El único que quedé fui yo, no, 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 no quedaste solo. Después le aparece nuevamente y le dice, parafraseando, quiero parafrasear lo que el Señor le dice, levántate, ve por el camino a Damasco, porque antes de que tú mueras, vas a tener que dejar 3 un giro, a Eliseo, a Eliú. Todavía tengo un plan contigo. Ahora, piensa un poco, ¿qué usted diría a esa hora cuando se siente solo, se siente morir, no hay nadie a su lado, y parece que todo termina? Viene Dios y te dice, hey, la obra contigo no terminó, todavía tengo planes contigo. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería mi reacción? Y yo me estoy mirando como se miró Elías, no soy mejor que mis padres, mejor me es la muerte que la vida, ta, ta. Y lo mejor, lo único que me queda es morirme. Y Dios le dice, no, no es todavía la hora de tu muerte. Todavía tengo planes contigo. Y si hay alguno que está pasando esos momentos, más o menos, quiero decirte lo mismo. No te lo digo yo, lo dice la palabra. Dios tiene planes contigo todavía. No está todo terminado. Hay que sobreponerse a todo esto. Con fuerza, sin fuerza, con desánimo, sin desánimo, pero seguir luchando. No es correcto dejar lo que estoy haciendo para Dios en la prueba. No es correcto. No es correcto dejar de congregarme. No, no. Eso es lo que el diablo quiere. Que no sirvas, que no te congregues. No es correcto dejar de orar. Eso es lo que el diablo quiere. Entonces yo, para sobreponerme a esas luchas, tengo que seguir sirviendo. Aunque he hecho pedazos, sigo sirviendo. Aunque desanimado y necesito una palabra de ánimo, pero me paro detrás del púlpito y animo a la iglesia. Sigo animando. Tengo que seguir luchando, porque el diablo es el que quiere ganarme la batalla y desanimarme. Entonces el Señor se sintió como que si Dios no respondiera el clamor, como que si Dios no responde. En el versículo 2, el capítulo 22 dice,
Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán. Me han cercado. Bien, hay muchas interpretaciones sobre esto, sobre los toros de Basán, que esto fue rodeado. Podría decirse, estoy rodeado de demonios o estoy rodeado de personas que me odian. No sé cuál sería la correcta interpretación. Si estoy rodeado de demonios que me quieren destruir o personas, pero a pesar de todo, Dios nos prometió que estaría con nosotros. Entonces, en el versículo 12 dice eso. Y en el versículo 14 y 15 dice, he sido derramado como agua y todos mis huesos se desconyuntaron. Bien, esto hay que mirarlo científicamente. Y según científicamente, yo tengo un par de libros donde médicos se han puesto a estudiar este sufrimiento a la luz de la Biblia y dice que es posible, pero esto es un dolor indescriptible, indescriptible. Ahora mire lo que dice, puedo contar mis huesos, estoy todo desconyuntado. No, no, yo no sé si alguna vez habrá habido alguna persona así que se ha desconyuntado todo. No, no, no creo. El único fue el Señor Jesús. ¿Y por qué sufrió todo esto el Señor Jesús? ¿Por qué traigo esto ahora cuando Pablo le dice a Timoteo sufre? Cristo sufrió mucho más que yo. Cristo sufrió mucho más que yo. A tal punto que dice ahí en el versículo que Él se derrama como agua. Yo nunca me he derramado tanto. He sentido momentos muy particulares en la presencia. He llorado, he clamado, me he tirado de rodillas, he sentido la gloria de Dios. Pero creo que como Cristo no he llegado. Ha derramado como agua su alma y todos sus huesos se desconyuntaron y mi corazón fue como cera, o sea, se derritió. Según la ciencia, dice que se reventó el corazón. Los científicos dicen que se reventó. Este es el sufrimiento de Cristo. Esto es por nosotros, por ti y por mí. Ahora, si el Señor sufrió de tal manera para salvarme, ¿cómo no voy a sufrir por la causa del Señor? Si al fin y al cabo, los sufrimientos son pasajeros. Aunque tenga que sufrir toda mi vida, pero al fin y al cabo es pasajero, porque tengo una eternidad por delante. Sufre como buen soldado. Sufre como buen soldado. Entonces yo quiero dejarte nuestro sufrimiento, tu sufrimiento y mi sufrimiento. Quiero dejarte 5 cosas. Si usted tiene una virome, algo para apuntar, apunte, porque lo que voy a decirle no está dentro de los apuntes. El sufrir del cristiano no es malo, no es malo. No tengo que mirar como algo malo. Es parte de la vida cristiana. En primer lugar, el sufrimiento cristiano, el cristiano, no el inconverso, el sufrimiento de un verdadero cristiano tiene un propósito divino. Todos los sufrimientos que yo tenga que pasar tienen un propósito. Y siempre ese propósito tiene el objetivo de que yo me purifique, de que yo cambie y que yo me haga más sensible. Ese está en el segundo tópico, pero el sufrimiento tiene un propósito. Usted puede mirar la vida de muchos hombres. Abraham sufrió, pasó hambre, pero tenía un propósito. Jacob sufrió, pero tenía un propósito. Si no, nunca se iba a ir de la casa de su suegro. Sufrió. ¿Qué más?
Moisés tuvo que sufrir, pero tenía un propósito. Tenemos a un Jeremías, sufrió, pero había un propósito. Y podemos seguir la lista. Pablo sufrió y sufrió mucho, pero tenía propósito. Propósito. Dios tenía propósito. Y el propósito de Dios, por ejemplo, de Pablo, es que fuese llevado preso a Roma. Y fuese a Roma como un preso, no como un apóstol, como un preso. Y por la razón de Dios llevarlo como preso, le testificó a toda la casta política, a todo, a todas las regiones, a todos. Le predicó, si hubiese ido como apóstol no hubiese predicado a todos. Dios es sabio. Entonces el sufrimiento tiene propósito. Tiene un plan Dios con nosotros. Pero en segundo lugar, el sufrimiento nos hace más sensible, un corazón sensible. Porque si no sufrimos, no entendemos al otro, no comprendemos al otro, juzgamos, condenamos, maltratamos, pero aquel que sufre puede entenderlo. Aquel que pasa hambre puede entender a aquel que no tiene, puede entenderle, puede sentir el dolor del hambre, el dolor. Escuchaba el reportaje de un médico argentino que ahora está en Australia, creo, y él se crió en una villa miseria y hoy es un doctor. Él dice al periodista, dice, el hambre duele. Yo me acostaba con dolor, el hambre duele. Me acostaba. No teníamos ni luz ni agua. Pero gracias a Dios, cuando alguien una vez nos donó una bomba, y mi madre me dice, ahora se va a terminar nuestra pobreza. Él no podía entenderlo. ¿Por qué? Porque con esa bomba iban a poder plantar y regar. Entonces comenzó a plantar verdura y vender verdura y tenía para plantar, regar y vender. Así es. Y hoy es un médico. Entonces él nunca se olvida de dónde Dios lo sacó. Él no se olvida y él trabaja con los niños que sufren, que no tienen alimento. Entonces no perdemos la sensibilidad. Pero en tercer lugar, el sufrimiento cristiano, nuestro sufrimiento, es que quiebra nuestro orgullo. Quiebra. Es como que si el segundo iría con el tercero, van juntos. ¿Por qué? Porque nos hace sensible y en esa sensibilidad se va quebrando nuestro orgullo, nuestra soberbia. Entonces allí nos humillamos y no miramos al otro arriba del hombro, no lo miramos. Lo miramos como uno igual, uno que siente la necesidad. Entonces va a quebrar nuestro orgullo. Entonces el sufrimiento cristiano, uno, tiene un propósito. Dos, nos hace sensible. Tres, quiebra nuestro orgullo. Cuatro, en el dolor, en la angustia, clamamos y Dios oye nuestra oración. Pero no solamente oye, sino oímos a Dios. Clamamos y tenemos comunión con Dios. Pero si no tuviéramos sufrimiento, ni siquiera oraríamos. Porque el ser humano es lejos de las cosas espirituales. Y menos orar, menos orar. Pero entonces cuando el sufrimiento está, clamamos. Clamamos. ¿Y cuántos testimonios habremos escuchado de personas que nunca han creído, pero Dios lo aprisionó, lo metió en callejones sin salida? Entonces muchos dijeron, no poco, muchos dijeron, yo no sé si tú existes o no, pero si tú existes, escúchame, respóndeme. En el dolor clama. En el dolor clama. En el dolor clama y reconoce que Dios oye y Dios responde. Y en quinto lugar, cuando
nosotros sufrimos, pasamos por esos caminos, podemos comprender al otro y entenderlo. Podemos comprender y entenderlos. Entonces podemos colocarnos en el lugar del otro y con toda humildad podemos extender nuestro brazo, nuestra oración y nuestro clamor. Entonces, ¿por qué sufrimos? Sufre como buen soldado. Oiga, ¿qué fue lo que le cambió a ese Pablo duro, enérgico, que podía usar la espada, podía meter cristianos presos? En primer lugar, el encuentro con el Señor y los sufrimientos. Porque recuerde una cosa, hermano, recuerde que cuando él se convirtió y Dios le dice a Ananías, ve a la calle derecha y ya está un tal Saulo de Tarso que ora. Y dice, le voy a mostrar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Aquí le voy a mostrar todo lo que él tiene que sufrir. Cuánto tiene que padecer por mi nombre. Tiene que sufrir. Va a tener que sufrir. Vaya que sufrió. Mire usted la lista ya del, creo que el capítulo 12 de 2 de Corintios. Eso suelo llamarlo yo la credencial de Pablo. No estoy hablando de esa credencial que te dice, eres un apóstol, un profeta. No, la credencial del sufrimiento. Esa es la credencial. Preso, castigado con vara, pase hambre, pase frío, en naufragio. Todo eso, ahí está la creencia. Esa es la creencia del verdadero siervo de Dios. Eso es Pablo. Eso es Pablo. ¿Por qué tenemos que sufrir? Por esas 5 razones. Porque Dios tiene un propósito, porque nos hace más sensibles, nos quiebra el orgullo. En el dolor oímos a Dios, Dios nos habla, le prestamos atención a Dios, mientras todo va bien no le damos importancia, pero le oímos a Dios. Y en quinto lugar, podemos comprender a nuestro prójimo. Ahora, ¿cuál fue la reacción apostólica? El cuarto tópico. ¿Cuál es la reacción apostólica? ¿Cuál es la reacción, más que nada la del apóstol Pedro? ¿Cuál es la reacción? ¿Qué es lo que nos aconseja el apóstol Pedro? ¿Qué tenemos que hacer en esas horas de prueba? ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando nos toca pasar todas esas cosas? Entonces vamos a mirar. En primer lugar, no debe ser una sorpresa. O sea, las pruebas no deben ser una sorpresa. Debemos estar siempre alerta para que cuando llegue no nos agarre de sorpresa. Dice en Primera de Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. No es extraño, es normal, pero con una gran diferencia, que un cristiano tiene a quien acudir y tiene palabra de consuelo, mientras que el mundo no. Ahí está la gran diferencia. Entonces, ¿cuál es la reacción apostólica? Para ellos no es sorprenderse, no es algo extraño, no es algo extraño. En segundo lugar, ¿qué tengo que hacer en el sufrimiento? Debo tomarlo con alegría. Allí, Primera de Pedro 1:6 dice que esto debe ser mi gozo. Después le voy a mencionar, a ver, en el tercer tópico le voy a mencionar algo de Pablo. Un texto que a muchos le ha conmovido o le ha hecho pensar, más que nada, pensar. Pero ya vamos a ver. En Primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os
alegráis. Alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, un tiempo, no sabemos, puede ser años ese tiempo, un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligido en una multitud de pruebas. O sea, esta palabra diversa quiere decir muchos colores, muchas y diferentes pruebas. Entonces, cuando pasamos por pruebas, por luchas, ¿qué tengo que hacer? ¿Enojarme, pelear, abandonar, renegar, culpar? No, 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 no. Esa es la reacción de un cristiano que todavía está en la carne, todavía no aprendió a vivir en el espíritu, todavía no aprendió a dejarse dirigir por el espíritu. Entonces, no debe ser una sorpresa. Segundo, debemos alegrarnos. Y tercero, es parte fundamental de nuestro camino. Parte fundamental de nuestro camino. Y yo quiero confirmarlo con Colosenses, capítulo 1. Mire lo que va a decir Pablo. Esto es para prestar atención en este versículo. Dice en el versículo 24, Pablo dice esto. Ahora me gozo en lo que padezco. Se alegra en lo que padece. Él está escribiendo esta carta desde la cárcel. Y él dice, me gozo en lo que padezco por vosotros. Y mire lo que dice ahora acá. Esto es para pensar. Y cumplo en mi carne, él está cumpliendo en su carne, lo que falta de la aflicción de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Lo leo de nuevo. Presta atención. Piensa un poco. Dice, y cumplo en mi carne lo que os falta. Está cumpliendo su carne lo que os falta. ¿De qué? De las aflicciones de Cristo. Entonces este texto nos lleva a preguntar, ¿que Cristo no completó la obra? Cristo no finalizó la obra, que Pablo tenía que cumplir el sufrimiento, tenía que completar las aflicciones de Cristo, que es para salvar su iglesia. Esas han hecho varios la pregunta, porque si usted lo lee así rápidamente, usted dice, ¿pero qué pasó? ¿Cristo no completó la obra? No, no, sí, Cristo completó la obra. Lo que Pablo está hablando del sufrimiento para la salvación de la iglesia. ¿Qué quiere decir Pablo? Pablo dice que el sufrimiento cristiano, no de Cristo, el cristiano, va a redundar para salvación de las almas, o sea, del cuerpo de Cristo. Entonces, él está completando el sufrimiento, no la redención. La redención está consumada, está completa, pero ahora el sufrimiento cristiano es para la salvación de los perdidos, es para que las almas sean salvas. Y esto ha ocurrido en el circo romano. De un ateo en cierta oportunidad escribió y luego se tornó un escritor, uno de los pioneros de la fe cristiana. Él era un ateo y vio a los cristianos sufrir, cómo eran maltratados, castigado y echado a la fiera, pero él se admiraba cómo los cristianos oraban, cantaban, hasta que las fieras lo despedazaban, y esto le conmovió. Y él dice, algo lo está moviendo a ellos, algo tiene que haber en ellos, yo quiero conocer ese algo. Y se convirtió. El sufrimiento de los cristianos, ¿para qué sirve? Para la conversión de otros. Ahora, si el sufrimiento y no lo soporto, no llego a nada. Pierdo, pierdo. Pierdo, realmente pierdo, pero si yo lo soporto, me sostengo, gano, crezco, maduro y soy una bendición para los cristianos. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué es el sufrimiento? Primero, no debe ser una sorpresa.
Segundo, debemos alegrarnos. Tercero, es parte del camino. Cuarto, encomendarnos a Dios. Encomendarnos. Volviendo a Primera de Pedro, allí en el capítulo 4, en el versículo 19, Primera de Pedro 4, 19 dice, de modo de los que padecen según la voluntad de Dios. ¿Se acuerda que yo le dije? Según la voluntad de Dios. No padecer por ser un estafador, un malhechor. No, no, no. Padecer según la voluntad de Dios. Encomienden su alma. Encomendémonos para que Él dirija, que Él gobierne, que Él nos dé la fe necesaria. Encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Que no los desanimen para abandonar todo. Hagan el bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encomendarnos a Dios. Dejarlo en las manos de Dios, sin ningún resentimiento ni dolor, sino dejarlo en la mano del Señor. Y en quinto lugar, el sufrimiento tiene grandes propósitos benéficos para nosotros, grandes propósitos benéficos para nuestra vida. Y en Primera de Pedro 5:10, Pedro nos va a dar la respuesta. Primera de Pedro 5:10. Dice lo siguiente, Pedro. Mas el Dios de toda la gracia, el regalo y el don de Dios viene por Él, que nos llamó a su gloria. Ok, nos llama a su gloria. Pero mientras estamos acá, antes de llegar a la gloria, ¿qué tengo que hacer? Padecer. Mientras estoy aquí, dice, mas nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayas padecido un poco de tiempo. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? 4. 1. Perfeccione. 2. Afirme. 3. Fortalezca. 4. Establezca. Ahí están las 4 razones que Pedro va a escribir en su carta. ¿Por qué Dios permite esos sufrimientos? Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Perfección, esa palabra perfección es catartizo. Esa palabra catartizo significa hacerme completo, estar completo. El verbo es perfeccionarnos, hacernos maduro. Una persona que no pasa por el sufrimiento de la obra, no siente el dolor de la obra, no derrama lágrima por la obra, no derrama lágrimas por la obra, no llora por las almas, no aguanta por las almas. Esas personas nunca van a llegar a ser maduros, siempre van a ser niños, porque se enojan y pelean y están y reniegan y no aprobaron, no han aprobado. Entonces, esa palabra perfección es catartizo, hacerlo perfecto, hacerlo maduro, hacerlo completo. La segunda palabra del versículo 10 dice afirme. Afirme es estereo, doble O. Es hacerlo sólido, firme, inamovible. Entonces, ¿para qué sirven las pruebas? Para que me haga inamovible, firme, esté sólido, permanezca, perdure, puedan verme sólido hoy y me puedan encontrar dentro de 10 años sólido, firme, sin fluctuar, no un niño siendo llevado por cualquier viento de doctrina. La tercera razón del propósito, fortalezca.
fortalezca. Es muy similar esta palabra con la anterior y esta es esteno, esteno. La anterior estereo y esta esteno. Y esa palabra esteno es llenarlo de fuerza, estar lleno. Es una palabra que viene del término pleró y esto es esteno, quiere decir llenarme de la fuerza. La fuerza, soy invencible en Cristo Jesús, lógicamente. Para eso sirve la prueba. Y la última es establezca, establezca. Es colocar cimiento sólido debajo de tus pies. Colocar cimiento sólido debajo de tus pies. Entonces vemos que al fin y al cabo, las pruebas no nos perjudican, sino por lo contrario, nos hacen más duros, firmes, nos prepara, nos capacita, nos da sentimiento, nos quiebra el orgullo, nos da la humildad, nos da la comprensión, nos da un cimiento sólido. Todos los verdaderos hijos sufren penalidades. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, sufre penalidades como un buen soldado, un buen soldado. La semana próxima continuamos con este versículo y vamos a continuar con esa segunda parte, porque hablamos, sufre nada más, pero ahora un buen soldado de Jesucristo, un verdadero soldado de Cristo. Que Dios nos dé esa gracia y que Dios nos ayude a ser lo que debemos ser. Oramos. Padre, muchas gracias por regalarnos este tiempo de estar junto con mis hermanos. Yo te ruego que tú bendiga a mi hermano, a mi hermana, aquellos que probablemente estén pasando por lucha y algunos de ellos están queriendo dejar, están queriendo desistir, como que si no encontraran la salida. Pero Señor, te pido que le dé la fuerza para seguir, porque tú nunca nos vas a permitir una prueba más de la que podemos soportar. Tú vas a darnos la gracia. Muchas gracias por todo, Padre, porque a pesar de todo lo que pueda venir, somos vencedor. Tenemos a favor nuestro al ganador. Lo tenemos al que ganó toda la batalla y está vivo y sentado a la diestra del trono de Dios. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.